2. Sí. La verdad. Muy bajo. Sí. Subí otra vez la ganancia. Ya. 1, 2. Oli. Ah, ok. Muy bien. Bueno, yo ya ajusté el mío también. Creo que estamos parejos. Sí. Ok, muy bien. Ok, no puedo comentar ahí, pero cuando te lo acercas ya te escuchas bien. Ok. Gracias, Paloma. A nuestros amigos que no tienen Twitch, les recomendamos que lo hagan porque eso nos ayuda a generar vistas, afiliados y permitiría. Podremos vivir de esto. Sí, Sí, básicamente. básicamente. Si no hacen eso, esto seguirá siendo un hobby Sí. y nos seguirá quitando O tiempo sea, de nuestro... literalmente, si nos están viendo sin cuenta, nos están literalmente robando dinero a ustedes. Sí, eso es muy antisocialista de su parte. No, no es cierto. No se preocupen. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Aunque nos estén viendo 50, Wow. creo que también sirve eso para las métricas. Así que, como sea que nos estén viendo, lo agradecemos bastante. Y pues, provecho. Deli. Después ponemos una cámara para allá también para... Sí. Ojalá un día después Mad Coffee nos patrocine los cafés. Sí, esperemos, porque mira, estos los tenemos que estar pagando nosotros. Sí. Pero pues bueno, sabes, se empieza en algún lado, ¿no? Sí. Eso es cierto. No es cierto, el café de aquí está muy bueno. Sí. Café casa. Café casero, café casero. Casa Vargas Corona. Bien, mi casa es su casa, por cierto, obviamente. Cuando quieran, aquí pueden llegar y sentar con nosotros. Sí, y hablar también con nosotros. Ah, sí. ¿Quién dijo alguna? ¿Quién se está burlando de nosotros? Probablemente. Sí. Mi casa es tu casa. Ah, sí. Sí. No es ninguna burla. Un beso. Bien tronado. Bueno, ahora sí. Pues, ¿qué tal? ¿Con qué empezamos? Con lo del Nord Stream, ¿no? Sí, lo más antiimperialista posible. Muy bien. Déjenme copiar el URL y ponerlo aquí en pantalla. ¡Papau! Y... ¡Oh! Anónimo 48. Anonymous 48280824 is now following. Ok. Bienvenido, Anónimo. I don't Hi, speak Spanish. I don't speak Spanish. No problem. I don't speak either. We don't speak Spanish either. This is all an illusion. This is inside your head. You're actually a bug. You're a bug in the mud. Shout out to our friend Carlos Muñoz. Okay, so first topic on hand. Primer tema a la mano, que even our English-speaking audience should understand. This is the Nord Stream. The Nord Stream hit, right? We'll be covering it in Spanish, but you know. Oh, this is professional. Thank you. You are professional. Okay. Let's cover the topic. Babe. That's right, King. Kiss to you, my friend. Okay, so Seymour Hersh, Pulitzer Prize winner, ganador del premio Pulitzer Seymour Hersh, tuvo esta breaking news hace poquito, donde nos compartió, pues, yo diría que es como cierta especulación, porque a fin de cuentas no hay nada definido, ¿verdad? Y pues mucha gente lo verá como algo controversial, eso. Pero pues bueno, Seymour Hersh en su momento, él cubrió la masacre de My Lai, que se cumplió el aniversario hace 2-3 días, si no me equivoco, en Vietnam. También cubrió Watergate, cubrió Abu Ghraib. Básicamente es un periodista serio, yo diría, y no creo que fuera a arriesgar su reputación reportando mentiras. Además, cabe recalcar que es reconocido también por proteger, cuidar muy bien a sus fuentes. Paloma. Paloma. Gracias, Paloma. Nos está siguiendo ahora. Bienvenida. Blessed. Y mira, por alguna razón no aparece eso en esta parte del stream, pero bueno, este es el que están viendo todo el mundo, así que... Sí, algo bien. Alguito bien. Excelente. Merino. Ah, ¿eso por qué no? Porque está... las alertas las tengo que poner por encima. Ya. Y vamos a poner todo por encima, chicos. Ok. Dice Paloma, un corazón... Dice Virtual Hug. Es un corazón, pero dice Virtual Hug. Oh.
Gracias, Gracias, Palomilla. Paloma. Palofiesta. Que Dios te bendiga. DTV. Bueno, vamos a empezar a leer un poquito aquí el thread, porque pues qué mejor que nada más robar contenido del internet. Dice, el premio Pulitzer, Seymour Hersh, denunció en un reportaje bien inoportuno para Occidente que Estados Unidos, en alianza con Noruega, hizo explotar los gasoductos Nord Stream. ¿No entiende muy bien cómo se llevó a cabo el atentado terrorista usted? Pues va a hilo con la cronología. Qué amable, gracias. Dice, diciembre de 2021. Washington empieza a planear la destrucción del Nord Stream. Aquí tenemos los personajes relevantes: Jake Sullivan, la CIA, el Departamento de Estado, Departamento del Tesoro y Jefe de Estado Mayor. No estoy muy seguro en este momento qué tienen que ver aquí, ¿verdad? Porque pues... Bueno, continuamos. Sí. 8 de febrero del 2022, 2 meses después. Joe Biden, que al parecer ha despertado por fin, presidente de Estados Unidos, amenaza... Si Rusia... Sleepy Joe is woke Joe now. Sleepy Joe dice, si Rusia invade, eso significa tanques y tropas cruzando la frontera de Ucrania. Entonces, no habrá Nord Stream 2. Pondremos fin a eso. Vamos a... So if Nord Stream 1 was so good. Esto es como Despacito 2. Ajá, sí. Vamos a ver qué dice en inglés para nuestra audiencia americana. That means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer Nord Stream 2. We will bring an end to it. Más claro que eso. Ah, bueno, Espera, a ver. sí. Do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control. We will. I promise you, we'll be able to do that. Spooky. If Russia invades, Una promesa es una promesa. Oddly ambiguous. Ahora sí, marzo de 2022, un mes después. Estados Unidos y Noruega buscan dónde realizar el sabotaje. Dice, ¿qué papel desempeñó Noruega en la operación? Bueno, Noruega es una gran nación marinera y tiene energía subterránea. También están muy ansiosos por aumentar la cantidad de gas natural que pueden vender a Europa Occidental y Alemania. Y ya lo han hecho. Han aumentado sus exportaciones. Así que, por razones económicas, ¿por qué no unirse a Estados Unidos? También tienen una aversión residual a Rusia. Bueno, eso me parece un poquito especulativo, pero pues la verdad, Sí. Está bien. me tiene sin cuidado. 5 de junio de 2022, un mes después. Tienen maniobras de la OTAN en Estocolmo, Suecia. Anonymous 4820824 says, in a green text format, complaints about environmental impact of dumping oil on drone. Yeah. Gas Gas pipeline. Yeah. It's insane. Yeah, Insane. typical. So okay, yeah, we had some NATO exercises in the, organized by Stockholm, and then one day later, some planes volaron por encima de los lugares de las explosiones. Luego, 9 días después, el 15 de junio, un sumergimiento de buzos con explosivos. Luego, helicópteros sobrevolaron el Nord Stream. Al parecer, esto fue noticia internacional. Ujú. Y bueno, Eso fue previo. sí, todo esto ha sido previo a la explosión. Previo a la explosión. Ujú. Ajá, y eventualmente, 24 días después del sobrevuelo, un Boeing P-8, yo no sé dónde sacaron evidencia de que sucedió, pero bueno, démosle el beneficio de la duda a esta especulación. Ujú. Eyecta una boya hidroacústica que activa el C4. La boya emite una secuencia de sonidos de baja frecuencia, únicos, que fue reconocida por los dispositivos. Y el 25, el mismo día, explota. Bueno, ahora, todo este hilo es cita del literal texto. del texto en video compartido por El Ojo En, de su canal de YouTube. Un gran video, se los dejo por acá. Vamos a tomarnos 2 minutos para, bueno, como estamos diciendo, robar contenido y pues veamos qué tienen que decir. Mientras tanto, yo en el chat les voy dejando la fuente que yo tengo. Disculpen. if Russia invades, that means tanks or troops Este es el crossing the Substack. Bueno, esto ya lo escuchamos, así que Ukraine again. Then there will be. aquí les dejo un Substack de Seymour Hersh, donde él explica mucho más claro, ¿verdad?, el asunto.
Y aquí tenemos, por cierto, acá como pilón, les comparto, el New York Times echándole la culpa a Ucrania del sabotaje. Porque pues, ¿por qué no? ¿Verdad? De hecho, hay una reacción de Seymour Hersh. No sé si la escuchaste. No. Creo que parece que lo dijo en televisión en vivo, en donde básicamente le preguntan de que, oye, ¿viste el reportaje de New York Times? Y dice, no, la verdad es que no lo he leído, no sé qué onda con eso. Y como que no sé si va abriendo o algo así el artículo. Y justo en el momento en que ve el titular se caga de risa. O sea, dice, oh no. Sí. Bueno, por si esto no les parece a ustedes especialmente irónico, les quiero recordar qué hizo Estados Unidos con su camarada Saddam Hussein. ¿Qué hizo Estados Unidos con su camarada, ¿cómo se llamaba el líder de Libia? Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, sí. ¿No? Es Osama Bin Laden. Estos tres personajes fueron darlings de Estados Unidos. Estados Unidos los apoyó, los financió, hizo todo lo posible por echarle la mano y de repente dejaron de ser convenientes y pues fue Estados Unidos, los agarró y dijeron, ellos son los villanos. Así que, pues hasta el momento tampoco hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Pero no les sorprenda que Estados Unidos empiece a villanizar y a poner a Ucrania como su chivo expiatorio. ¿Cómo se llama este presidente de Ucrania? Volodymyr Zelensky, Volodymyr Zelensky, ajá. No me sorprenda que agarren a Zelensky como chivo expiatorio y digan, necesitamos un cambio de régimen en Ucrania, que este güey no está haciendo lo correcto, bla, 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 vamos a ir y nos vamos a meter. Eso pasa todo el tiempo y pues Estados Unidos, como saben, les encanta intervenir. Para ellos, todo el mundo es su patio trasero, México especialmente, pero México es su maquila. Sí, el resto del mundo es donde van y se divierten. Bueno, es un patio frontal. Sí. En palabras de Biden. Ah, es cierto, no es el backyard, es el front es el yard. front yard. Ajá, sí. El que tenga lógica para analizar, que analice. Eso está bueno, ¿eh? Sí. Ok, sí lo vi. Vamos a ver otro minuto Pero el 50. asunto aquí es que todo el contexto. Podemos entonces afirmar que su reportaje demuestra inequívocamente que todo sucedió tal cual lo cuenta. Obviamente no. Pero el asunto aquí es que todo el contexto, los antecedentes, los protagonistas, apuntan a que probablemente sí. Por poner un ejemplo. Una cosa es que yo me encuentre al vecino con un mazo entre las manos al lado de mi vehículo, completamente abollado. No puedo demostrar de inmediato que fue él quien lo golpeó. Las apariencias engañan, cuidado. Quién sabe, podría haberse encontrado el mazo junto al vehículo y acababa de recogerlo cuando yo llegué al lugar. Ahora bien, la situación anterior sería bastante distinta si además resultara que durante el último mes el vecino estuvo amenazando públicamente con moler mi auto a martillazos. Se alegra abiertamente de las abolladuras y cristales rotos y antes de que yo abra la boca comienza a decir que él no tuvo nada que ver y es más, que quien arremetió contra el vehículo en realidad fui yo. Con esos matices añadidos a la historia, pues ¿qué quieren que les diga? Sigo sin tener pruebas, pero tampoco dudas. Germany should cancel the Nord Stream 2 gas pipeline. We're looking at a variety of things we could do there. We've been so far trying to use other tools to stop the Nord Stream 2. The sledgehammer that we have against Putin is to shut down the Nord Stream 2 pipeline and do it permanently. There is still time to stop Nord Stream 2 if we act quickly. The timeline for action is short. Stopping the Nord Stream 2. There will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. Kill Nord Stream 2 now and let it rust beneath the waves of the Baltic. We will, I promise you, we'll be able to do it. Una promesa es una promesa. ¡Freedom! Por cierto, bueno, a ver, hasta el momento nadie ha comentado nada, pero quiero curarme en salud, ¿verdad? ¿Podrías, por favor, Andrés, acercarte a la cámara y enseñarle a la audiencia tu gorra? Explicar el contexto de tu gorra. Claro. Quiero que vean la gorra de Andrés. Dice, Make México Fifi Again. Modelando, ¿cómo la ven? Es este futuro producto de marketing del stream, ¿eh? Se los prometo. Cuenten con ello. Acá. Sí. Ups, acá está el micrófono. Sí, lo hice lo mandó a hacer un amigo cuando teníamos un podcast, se llamaba Podcast de Cuarta. Y así ya veíamos cosas más nacionales.
pero está divertido y pues lo mandamos a hacer porque está gracioso. Ajá, para darles un poquito de contexto, aquí en México, bueno, los que están escuchando en español yo creo que no necesitan este contexto, ¿verdad? Así que, pues, les daré un contexto a los americanos en English, ¿no? Some context for our American audience, for our monolinguals, for our little baby children that we have on stream. We... So, we love irony in our politics. And, well, Trump, honestly, has been a master of irony. And we don't really care who's president in the United States. For us, both parties, Democrats and Republican parties, they are the capitalist party. So, we like having fun. And so, Trump did his whole hat, make America great again, blah, blah, blah. And here in Mexico, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, won the presidency. He's a center-left, social democrat. Definitely complaints about them, critical support, as they say in China. But the thing is, he has a thing specifically against conservatives. And not against any conservative, but specifically against two dimensions of conservatism, which is both the bourgeois that feed this illusion and the middle class that eat up the following illusion. And the illusion I'm talking about is, the fact that anyone can climb out of capitalism, right? Trickle-down economics, stuff like that. It's about grind culture. I would say hustle culture. Yeah, hustle culture. Yeah, that kind of thought. And so those politics here in Mexico, people who believe that, we call them fifis. People who think that you can, just work your way to the top, right? And the term was popularized by the current president to feed into this his discourse that I think that he has played very well, which is the class class warfare discourse. Yeah, sure. So I mean, I would say he's good at that discourse. In actions, I would be very conservative in terms of praising. Like in making this discourse and put it into action, he's not like at all very very good. But in terms of exposing this discourse, he's very good. So he established this figure of Fifi to try to. You guys know what the Overton window is, right? So the Overton window, for anyone who doesn't know, it's this concept of what is acceptable discourse in politics, right? So what is part of the mainstream? What do people talk about, and what do people understand? So, for example, if you speak about Marxism in the United States in politics, people usually assume or figure that that's outside of the Overton window, and people usually don't speak about Marxism, right? If you ask somebody what is surplus value, nobody knows what surplus value is. And that's also the case here, right? We call surplus value plusvalía, right? And we don't talk about plusvalía and the way Marx thinks about it, but AMLO has been adamant about including bourgeois and working class as a class distinction in his politics. He's very adamant about that. And I think that's a step in the right direction. Yeah. I of course agree that his politics, social democratic politics, are not overall a win for the working class. But, well, I mean, first of all, if we keep expecting the president to fix things, that's not gonna get us anywhere. He's probably like the most leftist president we've ever had in 50 years. Decades. Yeah, at least 50 years. Yeah. So I think that's good. It's definitely not enough. Yeah, but that's the attitude, right? Yeah. We always have to believe that whatever we're doing is not enough, and always try harder, because that's politics and that's life. Anyway, vamos a continuar con los temas. Eso fue un poquito del Nord Stream. No queremos ahondar tampoco mucho en eso porque pues es política exterior y pues qué bien por Estados Unidos que sigan con sus jaladas, ¿no? Sí. Pero pues a nosotros ni nos viene ni nos va. Vamos a agarrar algo un poquito más ligero al día de hoy. Ahora. Corea del Sur. Corea del Sur. Oh shit. There we go. Algo tranqui.
So South Korea U-turns on 69-hour working week after youth backlash. 69. 69. Nice. Protesters claim proposed increase in hours would risk health and fail to boost low birth rate. South Korea's government has been forced to rethink a planned rise in working hours. I love this song, by the way. It's Nocien, I think, by Chopin. Okay. And you know, it's sampled. You guys know that this hip hop artist, like this white guy called G-Eazy, he samples this song for one of his, and yeah, it's terrible. But you know, my respects to Gerald. Yeah. Anyway, South Korea's government has been forced to rethink a planned rise in working hours after backlash from younger people who said the move will destroy their work-life balance and put their health at risk. Welcome to Mexico. The government had intended to raise the maximum weekly working time to 69 hours. After ¿No es Chopin? ¿No es Chopin? ¿La Nocien? ¿No es Chopin? Es Satie. Gracias. Ya. Bueno, ajá. Acá en producción nos acaban de corregir. Estamos escuchando una canción de Eric Satie, el minimalista bohemio que vivió en París durante el giro de siglo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? me están juzgando por lo ignorante que soy en música, pero pues, ajá, no pasa nada, chicos. Pero proseguimos. Thank you. Es Eric Satie, ok. Pero sí son las Nociens, ¿verdad? Algo tenía Algo que... bien. Alguito bien. So the government had intended to raise them after business hours complained that the current cap of 52 hours was making it difficult to meet deadlines. Oh. Eso, o sea, esa justificación me parece tan de que, I mean, super production focused, super hipercapitalista, o sea, el sentido de necesitamos aumentar las horas de trabajo porque las empresas no están cumpliendo con sus deadlines, en vez de, oye, tenemos un vero de gente que se está suicidando, no sé si sea por el trabajo, pero igual y sí, ¿no? Like, what the fuck, así, o sea, ni siquiera Japón ya también está, bueno, al menos tengo entendido que ya está bajando un poquito más las horas de trabajo, o sea, Japón incluso ya tiene un poquito más de humanidad que fucking South Korea. Pero bueno, That's es que insane, dude. Digo, no es por hablar mal de Corea del Sur, pero pues Corea del Sur básicamente, o sea, Japón es un poquito más independiente de Corea del Sur. Corea del Sur Sí. 100% es una colonia económica americana. Ajá, sí. Hacen exactamente lo que es una maquila, Sí. pero es una maquila de alta eficiencia y de alta tecnología de Estados Unidos. Y nada más. Es como Taiwán. Sí. Pero bueno. Protests from the country's millennials and Generation Z prompt the president. Corea del Sur ya lleva rato siendo primer lugar en la automorición. Está cabrón. Sí. Está muy cabrón. Y gracias por censurar. Sí, porque luego te censuran a ti por hablar de automorición. Ajá. No, está bien. Y aparte estamos hablando en español, que van a saber los moderadores monolingües de Twitch. Communicate better with the public, especially with Generation Z and Millennials, his press secretary said. To reconsider the measure, of course. The core of Yoon's labor market policy is to protect the rights and interests of underprivileged workers, just such as the MZ generation, that's us, I guess, workers not in a union, okay, and those working in small and medium-sized businesses. Yoon, a conservative who's seen as pro-business, yikes, had supported the race to give employers greater flexibility. How generous. Yeah, thank you. Union leaders, however, had said it would force people to work longer hours in a country already known for its punishing workplace culture. Porque, ok, eso es algo que yo he investigado poquito de Japón, y algo que lo que he investigado es que Japón, antes de que Estados Unidos llegara y reescribiera su constitución y básicamente lo volviera una colonia económica también, era un país con un alto pensamiento comunitarista. O sea, había una cohesión social muy, muy profunda en Japón. La gente, o sea, a pesar de tener alguna ideología individualista... Sobre todo en zonas rurales. Ah, claro. ¿No? En, Sí. en zonas rurales, por ejemplo, incluso dentro de zonas rurales cuya población particularmente es de tercera edad, hay muchísimo apoyo, ¿no? O sea, incluso... había leído hace tiempo el libro este famoso de Ikigai, que creo que lo escribe un autor... un latinoamericano y un francés o algo así, no sé, trabajan juntos en escribir este libro y van a distintos lugares y en particular estudian un poquito el caso de Japón.
Y tienen también como que este fondo comunitario en donde si tú estás pasando por alguna situación complicada, tienes el derecho de utilizar ese fondo para tratar de solventar tus necesidades, porque se sabe que al final, si alguien más, y tú estás bien, tú te recuperas, si alguien más está pasándola mal, pues entonces ese dinero que tú también estás aportando se va también a esas personas, ¿no? Entonces definitivamente hay historia dentro de ese sentido comunitario profundo, como comentas. Ok. Bueno, continuamos con la lectura. Dice South Korea. The plan has also been criticized as out of step with other major economies, including Britain, where dozens of companies last year trialed a 4-day week that campaigners said resulted in similar or better productivity and increased staff well-being. ¿Ya vieron lo de Putin y la corte en Hague? ¿Qué opinan? Ese es un tema para ahorita. Ahorita lo vamos a mencionar. Vamos a llegar a eso. ¿Qué opinamos? Bueno, yo opino que no va a pasar nada, ¿verdad? Ajá, sí. Ya para... It's all a fucking show. Ajá, sí, es pura farándula, pero ahorita llegamos al tema, ¿no? Pero sí está en el queue. Ahora, vamos a darle pin a ese comentario, como siempre, para que se haga participación. Si dicen cosas en el chat, los vamos a participar. Oigan, chicos, que están en el chat, vamos a participar. Los vamos a pinear. Oigan, gente que está en el chat, les tengo una pregunta. ¿De dónde son? ¿Dónde nos están escuchando? Where are you guys listening from? Please tell us on chat. That's an order. ¿Para qué quieres saber? ¿Tú qué? Live doxing. Yeah, we want to dox you. Please, we need your current address. Yeah. Current address, full name, your social security number, credit card number, expiration date, and the 3 digits on the back. It's for homework. Es para una tarea. It's for a friend. So, yeah, I was gonna say, iba a decir, aquí dice que, bueno, que en Gran Bretaña empezaron a hacer una prueba de semanas de 4 días laborales. Ahorita, donde yo trabajo, trabajamos de lunes a sábado. Y hay lugares donde trabajan de lunes a viernes. Y hay lugares donde trabajan de lunes a jueves. Ahora, yo les garantizo que la gente que trabaja de lunes a jueves y la gente que trabaja de lunes a sábado hace el mismo trabajo. O sea, la misma cantidad de trabajo, se los garantizo. ¿Y qué pasa? Pasa que dices, bueno, es miércoles, pero mi semana laboral no acaba hasta el viernes, así que, pues, voy a dejarlo de mañana para pasado mañana. Eso hace todo el mundo. O sea, la gente no está apurada para cumplir deadlines, apenas que digo, sea de que una responsabilidad personal. Pero te garantizo que si eres empleado y sabes que tienes margen de tiempo para tirar hueva, tiras hueva. Y lo haces. Si te dicen, te vamos a pagar lo mismo por menos tiempo de trabajo, trabajas más duro. Eso es un hecho. Pero bueno, moving on. Eso es lo que está pasando en Gran Bretaña y espero que algún día eso pase en México. Que aquí legalmente digamos 5 días laborales y luego digamos 4 días laborales. Ojalá Slim sea el ejemplo. Sí, por favor, Carlitos Slim. Ajá, Carlitos Slim dijo que lo iba a implementar, pero pues hasta ahorita ha sido pura palabrería. A lo mejor ya lo implementó en su casa. Ajá. Bueno, hay que empezar primero por se empieza en casa, ¿sabes? Sí, como dice AMLO, se barre de arriba para abajo. Sí. Así que, pues, primero el jefe y luego los subordinados del jefe y así hasta la maquila. Sí. Bueno. South Koreans worked an average of 1,915 hours in 2021. That's 199 hours more than the Organization for Economic Cooperation and Development average, according to the most recent outlook, and 566 more hours than workers in Germany. We won't say, no vamos a decir cuánto se trabaja aquí en México, pero es un chingo. Creo que México es el país con más horas laboradas de que en promedio. Si mal no recuerdo, eran como 2000. And you don't see us complaining. We put on the t-shirt. Yeah. Nos ponemos la camiseta, como se dice. dice. If they pay us pizza. Yeah. Pizza Fridays? Hours. You guys ever had a Pizza Friday? Love it. Yeah, love it. The original plan announced earlier this month would have overturned legislation introduced in 2018 by the Liberal Democratic Party that limits the working week to 52 hours, 40 regular work plus 42 for overtime. In Mexico, I believe we have 48 regular work, right? Yeah. Plus, I think it's 16 overtime, Max? Definitely, I would say there's more overtime, especially... But there's a cap. O sea, there's a cap, y después de esa cap te pagan el triple. Ajá. Supposedly. They should... Ajá, sí te deberían de pagar el triple, pero no sucede. No sucede, bueno, ajá.
the party has said it will use its majority in the National Assembly to block the bill. Hopefully, yeah. Unions and opposition politicians have argued that forcing employees in Asia's fourth biggest economy to work longer hours will do nothing to address the country's record low birth rate. Y eso es completamente cierto. Si tienes que estar en el trabajo, ¿por qué te gustaría? ¿Qué ganas tienes de tener una familia? Claro. Creo que ninguna. It will make it legal to... Por ejemplo, nosotros tenemos un hijo. Y ese hijo se llama Dango. Y eso es lo único que nuestro horario laboral nos permite tener. 100%. Sí. Danguito. Danguito está dormido ahorita. Está aquí, miren. Está fuera de cámara. Lo estoy apuntando a él en este momento. Seguramente se presentará en cámara muy pronto. Sí. It will make it legal to work from 9 a.m. to midnight for 5 days in a row. Jesus Christ. There is no regard for workers' health or rest. Mira, Danguito ya se levantó. Labor Minister Lee Jung-sik had argued that raising the weekly cap to 69 hours would enable working women to accrue more overtime hours in exchange for time off later. Later. At the end of your life. Yeah. Maybe when you're like 60. Speaking of 60, we'll get to France. I don't know, man. I don't know. Seems kind of sus. Sussy Gussie. Could be used for family and caregiving commitments. Will introduce bold measures to help cut working hours during pregnancy or while raising children. Women's groups, however, said that the measure would hurt working mothers and other women. While men will work long hours and be exempt from care responsibilities and rights, women will have to do all the care work, said the Koreans Women Association United. Kinda sus. Okay, so that's North Korea, and then we have, where is it? Copy link URL. So, French. Vive la France. Vive la France. French President Macron overrides Parliament to pass retirement age bill. So, ¿qué? Bilingües. Gracias, Frida Sterial. Yay. Yeah, thank you. We're Hola, giving Frida. it our all. And yeah, welcome to the stream, Frida Sterial. Frida Steri Uno Al. French President Emmanuel Macron on Thursday resorted to using special constitutional powers. The pensions overhaul has been met with widespread protests. So French President Emmanuel Macron on Thursday resorted to using special constitutional powers to push his plan to raise the retirement age to 64 from 62. In Mexico, I think we rolled it back. Right? No, I think it's 68. Yeah, and we rolled it back to 65. I think. Yeah. Mm-hmm. Nice. Yeah. I guess. That's a win. I guess it's better. Yeah, definitely. Yeah, it's still worse than France. It's still definitely worse than France. Yeah, but we actually. So okay, again, it's not the best government in the world, but we are getting more vacations. Yeah. And we are getting a lower retirement age. 12 days instead of 6. Yeah. So we doubled it. Yeah. So for all Americans that don't know, here in Mexico, after your first year of labor, you get 1 week vacation, 1 week paid vacation. So that's not even a week technically. I mean, if it's 5 working days, then you get 5 working days plus 1 day. Yeah. Yeah. So 80% of a week, right? Yeah. And yeah, which sucked, but we put up or shut up, as they say. Yeah. Of course, things changed with the new administration, and with a majority in Congress and the Senate and whatnot, they pushed forward a bill that reestablished Jesus Christ. So Dango is snoring, right? So he's gonna distract me a little bit. But anyway. Yeah, I'm so. No se escucha, yeah. No, you guys can't hear it. Yeah, you guys can hear it, but we can't hear it. We finally have 2 weeks of vacations per year. So, as they say in Spanish, alguito bien. Alguito bien. Bueno, las pensiones, básicamente Macron dijo que va a pasar la edad de 64 a 62. Y pues, ¿qué pasó? El güey, obviamente el Senado le dijo huevos, ¿verdad? Y Macron dijo de que, pues ¿saben qué voy a hacer? Voy a usar mis poderes especiales. Ajá. Y pues, ¿qué pasó? Bueno, empezó esto, miren. Pueden ver que hubo una protesta
hubieron muchas protestas. Strikes have taken place in the start of the year and intensified over the last week, hitting transport, schools, oil refineries, the public sector, and beyond. This action has resulted in trash building up in parts of Paris. Porque también los trabajadores de públicos de la basura, los que están encargados de recoger la basura, no lo están haciendo también en protesta. ¿No? They don't pick up the trash in protest. Entonces, y para todos los que sacan sus políticas de que nada más del cine y de la televisión, ¿se acuerdan de Joker? Así empieza la película de Joker. Hay una protesta en Detroit del sector público y no están recogiendo las basuras. ¿Y pues por qué? Por situaciones muy similares. Así que, bueno, para todos los que su vida y su política es nada más de que Marvel y DC, los tengo. I got you. keep watching. You guys just keep watching movies. Sí. Opposition politicians are now likely to request a vote of no confidence in the government, which means, by the way, that I believe that Macron will have to switch around, I think, his cabinet and his prime minister, if I believe. By resorting to Article 49.3, the government demonstrates that it does not have a majority to approve the 2-year postponement of the legal retirement age. The political compromise failed. Workers must be listened to when it is their work being acted upon. Unions, including CFDT, said they would continue to mobilize to oppose the reforms and would meet Thursday night, so I guess it was past Thursday. ¿Por qué siempre nos enfocamos en Joker si la chida es Harley Quinn? We're gonna get a Harley Quinn movie, actually. Joker 2. Joker. Folie à deux. Mira, y es en francés. Yeah. And Lady Gaga is gonna play Harley Quinn. Wait. So that's gonna be great, I hope. We stand for Gaga. Yeah, we stand Gaga. Right? Do we stand Gaga? Do we not stand Gaga this year? Is she canceled now? No, she's not canceled now? Okay. So there you go. Here's there's I think one picture for like a recording Folie à deux. That's the so that's just aesthetic. Like there it was the bottom. So here we go. That's it. That's Harley Quinn in the flesh. Happy Valentine's Day. That was 4 weeks ago. Muy libro rojo de Jung. Sí, aquí en este stream no estaneamos Jung, pero pues, ¿qué podemos hacer, hombre? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer lo que... No sé si vieron Joker. Joker. Ok. Vamos a continuar con el tema porque luego nos va el tiempo. Why? Ernesto están 100% por Freud. Sí, ajá. Bueno, ajá. Lacan, ¿saben? Lacan. Pero yo sé que Frida tiene sus conflictos con la teoría lingüística de Lacan, así que no manes, Ernesto. Lo siento, soy una persona muy ignorante. Mi preparación hasta ahí me ha llegado. Pero me ha llevado, perdón. No mames, güey. French finance, Bruno Le Maire, necessity to ensure financial balance. At the time, he said that the government has made concessions, including decreased the proposed retirement age from 6. So it was a concession, you see. The proposed, la propuesta era para 65 años y la bajaron a 64. Ay, qué buena onda, qué generosos. Bueno, That's nice. Como diría Shirley, sí. Bueno. Y pues, ¿qué pasó? Aquí pueden ver, ¿verdad? Aquí vamos una nota más, nada más para verlas. Tons of garbage pile up in Paris. Suspension strikes continues. Rat invasion feared. Que literalmente eso es de que straight up del guión de Joker. Ajá, que literalmente dicen de que tienen una infección de super ratas, ¿no? Pero bueno, les voy a dejar el par de notas en el chat. Sounds like Revolution 2.0. Mamis. The French Revolution 2. French Revolution 2, Electric Boogaloo. We're gonna get this French Revolution 2. Who knows? Okay, so what do you wanna? ¿Qué quieres hacer ahora? SVB, What is Woke?
Trump y Putin. What is woke? What is woke? What is woke? What is Suena- woke? What is woke? Okay. Algún momento ya de. Ahora sí vamos a regalar un poquito más el tono y burlarnos de los conservadores. What bear? Ok, les tenemos un treat. Este es como que un alfajor para ustedes. What dog bear? Qué perro oso, se dice en español. Este es un pequeño videito, 2 minutos. Un poquito de preámbulo. Aquí vamos a estar escuchando a... Se llama... bueno, de hecho no ponen su nombre, pero va a salir en el video. Pero es una conservadora, ¿no? Bueno, sin más preámbulo... Sí pueden ver, ¿verdad? Ok, sí pueden ver el stream. Ok, muy bien. Sin más preámbulo... Roll it. La música. La música es quito sola. Parents of all political stripes will pick up the book. This is sort of a woke reimagining that is very, very, very far left. Only 7% of Americans consider themselves very liberal. Otra vez, porque tuve que mover el audio. Okay. We hope that, parents of all political stripes will pick up the book. This is sort of a woke reimagining that is very, very, very far left. Only 7% of Americans consider themselves very liberal. And probably fewer of them consider themselves to be woke. And so, when we talk about traditional... What does that mean to you? Would you mind defining woke? Because it's come up a couple times, and I just want to make sure we're on the same page. The last thing before we go tonight, going for woke. That was Bethany Mandel, author of the new book about so-called woke indoctrination. Is that it? No. Being asked to simply define the term Sí, of en, the pues sí, en book that she wrote everything about. The folks over at The Daily Show saw this interview and they decided... Okay, I'm just gonna find the clip again because MSNBC failed me rotundly. As usual. Yeah, but in her the text. Majority Report, of course, covers it, so we'll just find it from them. Yeah. Because based Majority Report, as always. Majority Report is not conservative media. Yeah. The mainstream media is taking over. Shout out to Sam Cedar, who... Friend of the show, of course. Yeah, he's a long-time subscriber and fan. Yeah, intimate friend. he actually asks us to tell everyone here to subscribe to our channel. Yeah. So that's very generous of you. Thank you, Sam. thank you, Sam. Yeah, bless you. Sammy, as the friends Sammy, call him. Yeah. Thank you, Sammy. We're friends. Of Americans consider themselves very liberal, and probably fewer of them consider themselves to be woke. And so, when we what talk does that about mean traditional... to you? Would you mind defining woke? Because it's come up a couple times, and I just want to make sure we're on the same page. So, woke is sort of the idea that this is going to be one of those moments that goes viral. Woke is something that's very hard to define, and we've spent an entire chapter defining it. It is sort of the understanding that we need to... Pause it, just to be clear. She spent it in... Okay, yeah, so Sam's going to give some context. This is like 20 minutes of coverage, so we're not going to go there. But, bless him. And there's also... So... have you ever had a dream here's a couple of things. So first of all, it's pretty clear that these conservatives have no idea what woke actually means to them. I actually have a critique of wokeism. Yeah, believe it or not. ¿Vas a sacar la Zizek? Yeah. No, yeah. Okay, so Okay. I'll be super brief, right? What is the critique of wokeism from the left, right? Because there is a critique of wokeism from the left. And the thing is that wokeism, what it does is that it defends, identity politics. And there's a left-wing critique of it. Woke is just liberal virtue signaling in a way that serves sign value more than any systemic or substantial emancipation. Yeah, okay, that's a great summary. And again, at least from my perspective as a psychoanalyst, the critique goes along this line. So let's take, for example, LGBTQ+, right? A proper theoretician would assume that L, G, B, T, and Q, and plus are all different modes of being, just the same way that heterosexuality is a different mode of being, right? And the thing is that liberals and conservatives both have this idea that there is a normal way of being,
and there is an abnormal way of being, right? And what we have to do, you have to be accepting of both normal and abnormal ways of being, right? And why not categorize them? Why not categorize and protect them? Which is, again, something that is commendable, right? Something that deserves to be done. But we have to maintain the criticism that these ways of being are always in flux. We can't actually put a pin on either heterosexuality or homosexuality or bisexuality. I mean, you can of course try to draw something, but you're always gonna be up against a fundamental, I would say, contradiction. And this fundamental contradiction has to be what we defend. We have to defend the right to ambiguity, the right to contradiction, and the right to radicality, right? So Zizek, a psychoanalyst, he puts, he explained this, right, by saying that the true focus of radical politics shouldn't be on any of the one letters of the LGBTQ, but instead should be on the plus, right? At the plus should be like the universal signifier that we should be fighting for. So, again, it's not that the woke's bad or anything like that, but rather that it falls short of a true radical emancipation for whoever's trying to defend it. It's always gonna come up against deadlocks, and if you're not ready to put forth this criticism that we're making, well, you're gonna be defenseless against walking contradiction. Ya lo dijo Green Day. Yeah. Okay. So yeah, so you have to be comfortable in contradiction, right? You have to be comfortable in not having a defined identity. And if you're that, that's perfect. That's the right kind of woke, so to speak. But the problem is that, again, conservatives take the liberal wokes and that's turned against the left. I guess it's not too controversial, right? Maybe it is. I mean, I think that the way that Zizek worded it, apparently was Zizek has terrible rhetoric, and he does that on purpose, which is I would say a tactical mistake, but he does it for clicks also. So, more power to him. We don't have the amount of clicks he gets, so maybe we should be more inviting him. Yeah, sure. I mean, why not? He speaks Spanish, kind of, a little bit. I've seen him speak Spanish. Yeah. Oh, really? Nice. Yeah. He gives classes in Spanish. Yeah. Okay. We stand for bilingual. Yeah, he's like five-lingual or whatever. I mean, he speaks English, German. Es justo de lo que habla la primera estrofa de Close Your Eyes and count the round the jewels. Okay. It's kind of like how LGBT as an identity is almost a Western concept, and why there's LGBT history in other countries like China, it's not a categorical identity as such, right? Yeah. Here in Latin America, we have the mushes, right? Which is also a kind of a third identity that's also not like specifically defined. It's that's a great example. A lot of indigenous folks have, I would say, great counter narratives to the Western liberal idea of sexual identity, because again, it's not that there's one identity and then there's other identities that are different from it, but rather that it's I love man too, right? Thank you, I love man, for following us. So that's a great example. So there wasn't a word for homosexuality in Arabic until recently, but they had a word for homosexual intercourse, basically. Yeah. So rather than being an identity, it was a way of being, right? And there's a great psychoanalyst called Erich Fromm, and he has a great text called "To Have or to Be," and he goes into what is being an identity and having an identity, right? But I think that's a topic for another stream. I think also that what Anonymous comments is related to Will.i.am? No, the other philosopher that says that the limits of your language are the limits of your world. Right. Yeah. Right. So basically, in understanding
the fact that our language is like enmarca frames. Yeah, frames. Your vision of excelente texto, interpretation of your world. I think that's basically it. So once you learn and you acknowledge that, then you understand that there are other ways that language cannot truly represent grasp you, represent. Yeah, for sure. So in general, what the cutting edge, I guess, of psychoanalysis has to offer right now is exactly that, right? A certain comfort in ambiguity and a certain comfort in being unable to escape the illusion of identity, which is something that, again, liberals don't care to trifle with. They prefer to affirm identity, and that's fine. You can affirm identity, but don't be surprised when the identity that you try to affirm is full of contradictions. That's what's gonna happen. Okay, so moving on. Okay. So we're still on wokeism. Before we move on, I just want to give a little more context as to who this person is. So what was her name again? Sorry, I'm just gonna reopen the YouTube thing. What's my name again? In her text. Slim Shady. Okay, Yeah. so where's the video? Thank you, Sam. But okay, so shit. Okay, so Bethany Mandel, right? Bethany. You guys Sean- must be wondering, who is Bethany Mandel? So she's an author, right? Of course. She was famous a couple of years ago because she was an anti-masker, right? Oh, people also search for her husband, of course, and Ben Shapiro. Oh, What? I wonder Okay. why. So she was famous because she did a very funny thing, right? So she said that if you use masks for more than a single day, that's worse than using a mask because the mask is gonna be contaminated, right? And we've been masking for like 3-4 years now, so we don't really care. But so she had proof, right? Because okay, so you wear a mask, right? What happens to your mask by the end of the day? Well, obviously it has. It's dirty, right? It's dirty. Maybe, Right? But So- how dirty is it? Can you use it the next day? Sure. I Right. mean, yeah. It definitely has a life cycle. But, Right. Even like the N95 proof masks have, like, you can use them for a limited time and then you maybe have to 3 days. change. Yeah. Right? But Bethany Mandel was adamant on the fact that I can help you with this topic. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, of Frida- course, Frida Frida. is If you wanna, si nos quieres dar un medical poquito de professional. aportación, ajá. Yeah, Frida is a I believe, a medical student or a medical yeah. graduate already. So she can give us technical details, right, of how safe it is to use a mask. But the thing is, of course, that Bethany Mandel wasn't actually a student. Thank you. Wasn't actually arguing for, actual facts, right? She was speaking from anecdote because she says, well, my children, when I take their masks off after a day, they're dirty as fuck. You guys want to see how dirty Bethany's children's masks are after a day of use? Content warning. They're disgusting. Please, dear audience, querida audiencia, por favor vean esto. Quiero que vean estas máscaras. ¿Las estás viendo, verdad? Sí. Ok, aquí te voy otra vez. Contexto ahora en español para nuestra audiencia hispanohablante. Bethany Mandel se hizo famosa hace 3 años aproximadamente como una anti-masker, right? Her kids need to stop smoking so much. I think her kids like wear the masks, and then like they use it like as filters, Haciendo sus versiones universales. Pero es que mira, Frida, quiero que veas esta experiencia subjetiva. O sea, cuando salió esta cosa por primera vez, ok,
Ok, ahora sí, contexto, porque me estoy adelantando un poco. Dice, es que yo no puedo hacer que mis hijos usen la máscara más de un día porque vean qué tan cochinas están. Porque mira, dice, related. Aquí, esto es agosto 5, para que vean, de su boca. How strange it is that progressives see scaring the children into wearing dirty, bacteria-filled cloth on their faces for 8 to 9 hours a day without complaint as evidence of their amazing parenting. Y dice Jerry Colley, ¿o se la ponen en la cola o qué? Dice, we have multiple masks that we frequently wash. Our kids don't wear the same mask every day. La parte de color siempre va hacia afuera. Frida, la parte de color estaba hacia afuera. Mira cómo se ve por dentro. Así se ve por dentro. Así se ve por fuera. Ya. ¿Ok? Quiero saber qué respiran estas personas. O sea, me acuerdo, guácala al chile, güey. Cuando salió esto por primera vez en agosto del 2021. Me encanta que alguien le preguntó de que, güey, ¿qué respiran tus hijos? ¿Sopa? Y al chile parece que tienen de que, como dicen, soup breath. O sea, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Estás ayudando a Andrés para que no se caiga? Sí, gracias. Muy bien. Bien epocosos. ¿Qué es epoch? ¿Nos podrías...? Acá en producción de volada nos contestaron, ¿eh? Que Nimoy se murió de eso. Ok, uff. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya ves, Frida, acá tenemos un equipo de producción con madre que mira, así en caliente nos resuelve las dudas. RIP Leonard Nimoy al chile. Bueno, hablando de RIP, pues RIP, rest in peace, Lance Reddick. Reddick, sí. Great actor, you know, a piece of our culture. Sí. He definitely, you know, took, you know, a piece of my heart with him. But anyway, putting that aside, I'm just gonna play some music. So, you know, we aren't so bummed out. So soup breath, right? Anyway, that's Bethany S. Mandel, and so when this wokeism thing came out, there's this journalist, ansiedad, compulsión, toxicomanías legales como alcoholismo y tabaquismo. Sí, es muy triste eso que la gente fume. Terrible. Sad. Muy sad. Pero bueno, vamos a quitar esto que me está dando asco. Vamos a cerrar las tabs y regresamos aquí y cortamos el... Mira, creo, hay otro tema que creo que valdría la pena. Ajá. Lo mandé en el grupo de WhatsApp que tenemos. Ok, a ver, tenemos un tema aquí que salió. Es la continuación del tema de la semana pasada sobre. Pone Frida un símbolo de Long Live and Prosper. Ya. Live Long and Prosper, perdón. O I love. ¿Qué pongo? ¿Verdad? El del país, ¿verdad? Estamos con el del país. El del país, Simón, sí. Ok. A ver, vamos a ponerlo en modo de lectura. Vamos en modo de lectura. Nice. Bueno, para los que se acuerdan o no se acuerdan o no nos vieron el stream pasado, no me importa que les damos un poco de contexto. Los republicanos, después de toda la situación compleja y francamente lamentable del secuestro y asesinato de 2 ciudadanos norteamericanos en nuestro país, en Matamoros, muchas autoridades estadounidenses, entre ellos e incluso propios congresistas, se pronunciaron al respecto, ¿no? Y están tratando de impulsar esta idea de que es una gran idea invadir básicamente México, ¿no? Permitir que la entrada de fuerzas militares estadounidenses para, digamos, pues acabar con los cárteles, ¿no? Aquí estamos completamente conscientes de que eso solo implicaría, uno, que Estados Unidos jamás se vuelva a ir de México en la vida, aun y cuando supuestamente esos cárteles se hayan terminado, porque, como siempre, busca chivos expiatorios, y será un ciclo sin fin de violencia escalada, ¿no? Y son excusas para intervenir. Básicamente. Entonces, nuestro Tlatuani
querido presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció muy tajantemente, que la verdad se pronunció de forma sumamente basada, en donde pues criticó y señaló que era una absoluta insensatez esta sugerencia de querer intervenir en la política nacional, definitivamente. Sí, o sea, por un lado, estoy de acuerdo que el Estado no ha hecho lo suficiente, ¿no? para terminar para combatir directamente el narcotráfico. Definitivamente es un problema muy fuerte, pero es un problema también que, contrario a lo que piensan muchos pro-calderonistas, es una situación que no se resuelve con violencia. Porque la gente que opta por irse al narcotráfico es gente que no tiene alternativa. Literalmente no tiene otra más que irse al narcotráfico para así intentar garantizarle cuando menos algo de alimento, vivienda y relativa dignidad a sus propias familias. Entonces no es algo que se resuelva. Así es, Frida. Fuego no apaga fuego. O sea, entonces, pero tampoco, o sea, eso no justificará jamás la intervención de otro país de formas para que intervenga de forma violenta en este conflicto, ¿no? Es un conflicto que definitivamente se tiene que resolver desde adentro de México, porque nada más nosotros conocemos nuestro propio país. Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, en esta respuesta del presidente dice que si siguen con esas ideas, pues entonces nosotros, ¿no? Desde el Estado nos vamos a coordinar con toda la red consular. Vamos a impulsar una campaña contra los republicanos, prácticamente, ¿no? Y fue muy claro en decir, estas ideas son de los republicanos, ¿no? El gobierno de Biden ha sido muy generoso. Pues digo, entiendo, ¿no? O sea, es un approach diplomático, ¿no? A la situación. Y es un approach, creo que es relativo, o sea, me parece inteligente porque en realidad no está atacando directamente a los demócratas, ¿no? Que es básicamente el partido en poder ahorita. En poder, ¿no? Que pues entonces, cabe mencionar que en su tiempo, cuando estaba Trump y los republicanos en el poder, fue algo muy similar. Sí, AMLO se abstuvo de hacer cualquier comentario al respecto de sus políticas. Así que pues bueno, es consistente con su estrategia de siempre. Así es. Y bueno, dijo pues que vamos a impulsar esta campaña de comunicación. Siguieron los republicanos con sus ideas. Entonces dijo Andrés Manuel, ¿sabes qué? Ahora sí, ya se armó. Y entonces nos mandó una maleta llena de dinero para poder financiar toda esta campaña que vamos a así estar pagamos lanzando. Esta Mac en la que estamos streameando, ¿eh? esta iMac en la que estamos streameando. Pues entonces ahora el canciller Marcelo Ebrard, capo di tutti capi, lanza esta ofensiva diplomática contra el extremismo republicano. Entonces vamos a leer un poquito esta nota. Y dice así, canta así. El canciller Marcelo Ebrard habla durante... El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha anunciado un gran despliegue diplomático para contrarrestar las críticas de los sectores más recalcitrantes del Partido Republicano a su política de seguridad. México está listo para movilizar a más de medio centenar de cónsules en Estados Unidos, la mayor red consular del mundo. Based as fuck. Para desmentir los cuestionamientos y convertirse en una piedra en el zapato para la estrategia electoral de los grupos más conservadores del otro lado de la frontera, que han enarbolado un discurso anti-mexicano para sacar tajada política. Abro comillas, no vamos a permitir que atropellen a México, afirmó este lunes Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y el encargado de coordinar la respuesta del gobierno mexicano desde Washington. Ebrard refrendó que las relaciones entre el gobierno de López Obrador y la administración de Joe Biden gozan de buena salud y que México es el principal aliado de Estados Unidos en el combate contra el tráfico de fentanilo. En 2021, la crisis de los opiáceos se convirtió en una epidemia de salud pública que se ha cobrado la vida de más de 107,000 estadounidenses, según datos oficiales.
El titular de Exteriores sostuvo que la huella de las drogas sintéticas también ha implicado altos costos del otro lado de la frontera y la muerte de soldados y policías mexicanos en la guerra contra los cárteles. Abro comillas, con este costo de vidas humanas, ¿cómo es que estos señores se atreven a cuestionar nuestro compromiso o, peor aún, a pedir una intervención en nuestro país? Cuestionó en un comunicado. El canciller anunció que los gabinetes de seguridad en ambos países se reunirán en abril próximo. El viaje de Ebrard, que tuvo que adelantar su regreso de una gira de trabajo por Asia la semana pasada, se produjo en medio de un clima de tensiones entre el gobierno de López Obrador y liderazgos del ala dura del Partido Republicano, que impulsan que los cárteles mexicanos sean clasificados como grupos terroristas para justificar acciones militares de Estados Unidos en territorio mexicano. Y, abro comillas, México es muchísimo más seguro que Estados Unidos, aseguró el presidente mexicano en su conferencia de prensa este lunes. Ahora, aquí hago un paréntesis. No sé si México realmente es muchísimo más seguro que Estados Unidos, pero lo que sí podría decir es, por ejemplo, que la gran mayoría de las armas que tienen los cárteles mexicanos son adquiridas a través de Estados Unidos. ¿Estás diciendo que cuestionas esto? Porque yo te preguntaría cuántos asesinatos por tiroteo hay aquí. O sea, no estoy buscando cuestionar eso. Nada más estoy diciendo que no he visto las cifras. Ok. Yo tampoco. Ok. No tengo pruebas. Pero tampoco dudas. Es que, ok, o sea, por ejemplo, estaba hablando acá con Lucía y justamente le pregunto en su momento, ¿cuántos asesinos en serie hay en Estados Unidos? ¿Cuántos asesinos en serie hay en México? O sea, allá el acceso a las armas es o sea, tú puedes ir a Walmart y comprarte una pistola. Un putaxo al chile. Todas las semanas vemos de que... O sea, hay un canal que nos gusta mucho que se llama That Chapter, que es de que True Crime, ¿no? Y ese güey se da abasto con noticias de todas las semanas de Estados Unidos. O sea, hay muertes todas las semanas, aunque TVH también es porque socialmente son problemáticas. Ah, claro. Sí. O sea, por ejemplo, aquí el problema que tenemos es el problema del narco, por ejemplo, ¿no? Bueno, allá hay jokers, acá hay explotación. ¿Explotación laboral, dices tú? O trata, o... Bueno, ¿qué? Ajá. Claro, sí. O sea, tuvieron que rifarse. Y fíjate que es algo que también levantó justamente... Ya tengo datos. ¿Ya tienes datos? Ya. Ahorita lo repasamos, ¿no? Autoexplotación. Sí, claro, exactamente. Eso es algo que a mí me llamó la atención, algo que dijo AMLO hace 2-3 días. Porque vino un reportero de Estados Unidos y le dice de que... ¿Qué está haciendo usted con el narco y no sé qué? Y dice AMLO, hay un filósofo asiático que habla de eso. Si nos puedes dar el dato, tiene un nombre difícil. ¿Byung-Chul Han? ¿Será Byung-Chul Han? No sé. Tal vez. Es alemán, ¿eh? Es alemán, sí. O sea, qué racista, ¿no es cierto? Alemán surcoreano. Ajá, es mixto. Sí. Sí, muy probablemente. Muy buen filósofo, por cierto. Claro. A mí me gusta muchísimo. Muy contemporáneo. Nah mames. Sí. Es mixto como todo eso. Sí. Al chile. Aquí fluido. Puro mestizo. Nacionalismo fluido. Nacionalidad fluida, sí. Ciudadano del mundo, ¿no? Al chile, pura raza cósmica. ¿Quién es esta madre? Ok, bueno. Dice, es que justamente le preguntaron a AMLO de que, bueno, oigan, ¿y qué onda con los carteles? Y AMLO le pregunta al reportero, bueno, oigan, ¿y ustedes? ¿Cómo se escribe? Vamos a escribirlo en el chat. Voy. Yo lo escribo, si quieres. Sí, lo voy a escribir, Andrés, yo voy a seguir hablando. Le pregunta o sea, al reportero, bueno, oigan, ¿y los carteles americanos? ¿Esos qué? O sea, ¿acaso la droga cruza la frontera y de repente se va al éter? ¿Y alguien va a una página web y le llega a su casa? O sea, ¿qué distribución? Claro. Por ejemplo, nosotros estamos viendo Breaking Bad, ¿no? Y me llama la atención que a pesar de que, bueno, trata de demostrar de manera acertada como que los crímenes y la violencia que se vive, lo que no muestra es justamente la realidad de los carteles. A mí me llamaba mucho la atención que en Breaking Bad tienes una oposición tajante entre los carteles y la DEA. Pero, checa en la vida real, la DEA es un cartel más. La DEA, o sea, hace que 2-3 meses le dieron una patada al jefe de la DEA aquí en México por tráfico de drogas.
Y esos temas ya no se tocan. ¿Por qué? Pues porque la DEA es esta coronita, ¿verdad? Esta joya en la corona americana que dice que, claro, también van a gloria la crisis de medicalización. Sí, claro, o sea, que la gente no puede ir a un tratamiento de cáncer. O sea, ¿qué tanto le costaba al Walter White nada más de que haber nacido en Cuba? Bueno, ya, continuamos con el tema, Sí. Lo estamos viendo un poquito. Ok, Lo digo, lo pensó. Bueno, a ver si ya tengo datos. Mira, según Pew Research, PEW, Pew, Guns, get it. En 2020, the most recent year for which complete data is available, más de 45,000 personas murieron a partir de incidentes con armas en los Estados Unidos. Más de 45,000 personas. Ajá. Si buscamos según el INEGI, cuántas personas son asesinadas al año en México, son más de 35,000. Entonces, definitivamente, el número es más alto. Obviamente aquí también entran los factores de población. En Estados Unidos son más de 300 millones de personas. Aquí somos más de 100 millones. Entonces sí, definitivamente hay una cierta disparidad. Pero en cuestión de datos duros, de números, pues sí. O sea, son más. En Estados Unidos hay más muertes. Y estos nada más son, o sea, dice gun-related injuries in the US. ¿No? O sea, esto aquí también incluye cuestiones como accidentes, etc. ¿no? Mira. Bueno, mira, algo que Sí. cabe mencionar es que los suicidios son más de la mitad de las muertes en Estados Unidos. Sí, el 54% de todas las gun-related deaths in the US were suicides. While 43% were murders. A ver, Frida nos mandó una liga, dice en Sanut, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua. Pues mira, si nos puedes dirigir específicamente a un estadístico, estaríamos muy agradecidos porque si no, pues no podemos estar aquí en el stream nada más de que viendo qué encontramos. Pero, no, oye, no, pues esta es la verdad. Lo que vamos a hacer es que esta página la voy a bookmarkear y la voy a poner en el guión para la siguiente semana, ver qué encontramos y a ver qué podemos recuperar. Estoy poniendo de que siguiente semana. ¿Cómo vamos de tiempo, por cierto? Llevamos 1 hora y media del stream, así que vamos bien. Y les ayuda a interpretar los datos. No interpretes. Entonces sí investigues, pero hasta ahí. Sí, huevo. Un saludo a No Interpretes. Un saludo a nuestra camarada No Interpretes y a nuestra camarada No Investigues, que seguramente nos están viendo. O si no nos están viendo, pues nos tienen en su corazón. Sí. Así como nosotros a ellos. Así es. Bueno, a ver, continuamos con la nota, ¿no? ¿Quieres que siga leyendo yo? Sí. Claro. Dice, el viaje de Ebrard, gracias, que tuvo que adelantar su regreso, ya lo leíste tú. Ajá, México es muchísimo más seguro que Estados Unidos, ok. Apenas la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si los congresistas republicanos más radicales no cambian su actitud hacia México, su gobierno promoverá, entre la comunidad de mexicanos que viven en Estados Unidos, que no se vote por el Partido Republicano. De acuerdo con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, órgano que depende de la Cancillería, hay casi 12 millones de mexicanos que pueden votar en territorio estadounidense, al poseer la nacionalidad y ser mayores de edad. La diáspora mexicana alcanza los 36 millones de personas. Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México para sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, advirtió el mandatario mexicano. Y, bueno, aquí hay más nota. Ok, es la capción de la foto. Dice, la estrategia de México consiste en pedir que el embajador en Washington y los 52 cónsules sostengan reuniones informativas con la comunidad mexicana y aliados políticos, así como la difusión de materiales en las representaciones diplomáticas y medios de comunicaciones locales, para no dejar que se consolide una narrativa basada en mentiras que dañe a nuestro país, se lee en el comunicado de la Cancillería mexicana. Desde la perspectiva del gobierno de López Obrador,
Usar a México como piñata política amerita golpear las aspiraciones de congresistas y senadores que busquen reelegirse con ese estrategia. Los reclamos de que el gobierno mexicano no ha hecho lo suficiente para frenar al crimen organizado se exacerbaron con el asesinato de 2 turistas estadounidenses en la ciudad fronteriza de Matamoros y la desaparición de 3 mujeres que cruzaron la frontera hace 2 semanas. Pare de defender a sus amigos, a sus amiguitos narcos, dijo, por ejemplo, Dan Crenshaw, congresista republicano por Texas, que bueno, como sabemos, perdió el ojo en un enfrentamiento contra un valiente soldado mujahedín. La apuesta de México se concentra también donde están las mayores poblaciones de mexicanos. En la reunión a puerta cerrada con los representantes diplomáticos estuvieron presentes los cónsules en las ciudades más importantes de Estados Unidos, como Jorge Islas, cónsul en Nueva York, Jonathan Chait en Miami, Alicia en Miami, Alicia Kerber en Houston, Carlos González en San Diego, Julián Escutia en Las Vegas y Francisco de la Torre en Dallas. El tamaño de la red consular permite al país latinoamericano abarcar prácticamente todos los estados. Muy buena risa maléfica, ¿eh? Eso hay que clipearlo. Sí. El gobierno de México tiene una táctica a 2 bandas. Por un lado, quiere responder a las críticas de la oposición estadounidense. Por el otro, dar señales de que su interlocución con la administración de Biden está intacta, como tú decías. Apenas unas horas antes de que se celebrara la reunión con la red consular en Washington, López Obrador recibió en Palacio Nacional a una delegación de legisladores de los partidos republicano y demócrata, encabezados por el congresista republicano por Missouri, Jason Smith. En el encuentro, el mandatario se dedicó a destacar las acciones y resultados del gobierno mexicano en el combate contra el fentanilo y los precursores químicos que se utilizan para crearlo. Pero también ha hablado de la importancia que tiene para ambos países ampliar el comercio bilateral y ha recordado que considera que se debe aspirar a una integración económica para consolidar a América del Norte como la región más importante del mundo. En la reunión estuvo también la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, y el jefe de Unidad para América del Norte, Roberto Velasco. De parte de Estados Unidos, los demócratas Terry Sewell, congresista de Alabama, y Jimmy Panetta, congresista por California. En la delegación de los republicanos estaban Beth Van Duyn, congresista por Estados Unidos, Carol Miller por Virginia Occidental, Michelle Fishbash, ¿sí?, por Minnesota, Mike Curry por Ohio y Kelly Armstrong por Dakota del Norte. También ha asistido Ken Salazar, que se porta un sombrerazo hermoso ese cabrón, embajador estadounidense en México, quien a su salida del Palacio Nacional agradeció el recibimiento del mandatario mexicano. Somos socios, Estados Unidos y México, para siempre. Simón, a veces hay inquietudes y desacuerdos, pero sabemos que estamos unidos, por nuestra geografía y por nuestra gente. Como dijo Napoleón en su tiempo, la geografía es el destino. Más allá de posiciones extremas, los gobiernos de México y Estados Unidos trabajan en el marco del entendimiento bicentenario, tanto para evitar las muertes por consumo de fentanilo, como para impedir que los grupos criminales accedan a armas de alto poder, reza el comunicado de la Cancillería mexicana. Las tensiones entre el gobierno de López Obrador y sus críticos en Estados Unidos abren un nuevo capítulo, con una marcada tónica electoral que amenaza con agudizarse conforme se acerque la fecha en que los estadounidenses sean llamados a las urnas. Suscríbase aquí a la newsletter de El País y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país. No hagan eso. Sí, no, puro... Sí, El País es un pasquín inmundo, ¿no es cierto? Pero sí es un periódico español, así que sí. No soportamos. Genial. Bueno, sí. ¿Comentarios? Ya finalizar con este tema, pues básicamente está muy claro, ¿no? Las posiciones americanas, incluso dentro del Partido Demócrata, ha habido personas que se pronuncian a favor de esta intervención, si no tan explícitamente como lo hacen los republicanos. Sí hay este empuje para poder intervenir, ¿no?, directamente en el país, lo cual definitivamente tiene que preocuparnos, ¿no? O sea, son declaraciones que no deben de tomarse a la ligera, pero cuando menos podemos tener un poquito más de tranquilidad sabiendo que aparentemente el Estado mexicano no está de acuerdo y tomará medidas al respecto, ¿no? Entonces, lo que debería de preocuparnos más bien es cuando llegue el 2024, que todavía no es tiempo, pero ya veremos qué es lo que sucede
las relaciones con Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ahí se los dejo. Les dejamos de tarea. Sí. Y en otro tema, más local todavía, para los que no saben, para los que no viven en Nuevo León, para los que no viven en el estado que mantiene al sur de México, básicamente nuestro flamante gobernador, Samuel García Jr. Samuel García Jr. Básicamente ha tenido muy mala relación con el Congreso en general, particularmente desde que se negó a imponer como fiscal a Adrián de la Garza, que es una absoluta mierda, promovido por el PRI y básicamente apoyado así chiquito por el PAN, que es justo lo que me llama mucho la atención, porque literalmente Adrián de la Garza se robó la alcaldía, ¿no? Cuando en realidad había ganado Felipe de Jesús Cantú, que es otra basura, ¿no? Pero en realidad, democráticamente, era electo Felipe un saludo al hijo de Felipe que me llevó un table una vez. Ah, based. Ok, ya. Un hombre de cultura, sin duda. Sin duda. Entonces, me llama mucho la atención eso, que el PAN ahora también esté apoyando un poquito al PRI, a pesar de esa mala jugada que les hicieron. Pero bueno, sabemos que el PAN son muy mochos, y no les importa absolutamente nada cómo manejarse de forma moral, éticamente. Sí, nada más dinero. Dinero, aprende algo, dinero. Exactamente. Entonces, a raíz de este conflicto, ¿no? de poderes, de decisión, pues básicamente el Congreso decide declarar la guerra al Poder Ejecutivo. El Legislativo le declara la guerra al Poder Ejecutivo y pues básicamente buscan ponerles más trabas, trabas. Es una lucha de egos entre el Legislativo y el Ejecutivo, ¿no? Que los dos son basura prácticamente, ¿no? Entonces, a raíz de esto llegó un punto crítico y porque Samuel no había hecho su jale, ¿no? Bueno, no ha hecho todavía su jale en general, ¿no? Pero en lo particular, tengo entendido que debió de haber publicado ciertas leyes, ¿no? En el diario oficial, y no lo hizo para que se convirtieran como en ley. Entonces, a raíz de esa situación, el Congreso de Nuevo León decide, no unánimemente, pero sí por mayoría, pues interrumpir sus labores, ¿no? Porque como buenos trabajadores, una de las herramientas que tienen es un paro. Exactamente, una de sus herramientas es un paro. Entonces, como el burgués Samuel García les impide hacer su trabajo, ellos deciden formar un paro de labores, ¿no? Estar en huelga prácticamente. Y en esta huelga laboral prácticamente no van a hacer nada hasta que, no sé, quien ceda. Lo cual, en principio, y creo que un diputado, Waldo, ¿cómo se llama? ¿Apellido? No estoy seguro. Bueno, el morenista, ¿no? El morenista. Sí, morenista, fue secretario del Bronco. Se pronunció y estuvo publicitando, seguramente a los que viven en Nuevo León se dieron cuenta que estuvo publicitando varios videos de su respuesta al respecto, que me parecieron, ¿no? En contenido me parecieron buenas respuestas, ¿no? Creo firmemente que tiene toda la razón, en el sentido de que pues, no tiene absoluto sentido parar labores, porque lo único que van a hacer es todavía profundizar más en el hecho de que el Congreso y los diputados Waldo Fernández, sí, no hace absolutamente nada, ¿no? Y él decía, bueno, pues yo estoy completamente en contra de esto, no me parece que es una buena respuesta, pero bueno, pues, cada quien, básicamente, eso fue lo que dijo, ¿no? Y en efecto, pararon labores, entonces no han hecho nada, tienen muchísimas iniciativas pendientes, como siempre, y no han hecho nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos vamos a redes sociales y vemos la respuesta de la gente y literalmente todos se tiran mierda, porque dicen, ¿cómo puede ser posible
que además de que estés trabajando de 8 de la mañana a 3 de la tarde, porque aparte son horarios muy privilegiados, además te des el lujo, ¿no?, de votar para no trabajar, ¿no? Mientras básicamente el resto de la población pues sigue sus vidas y sigue en el caos que es esta urbe tan terriblemente planeada como es la ciudad de Monterrey y la zona metropolitana en general. Son los límites de la democracia. Sí. Ahí, básicamente, Ernesto está under low key llamando a una revolución proletaria. ¿Qué? Y estoy de acuerdo, sí. Sí, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Leemos la nota? Sí. Ahí voy. Voy a take a leak. Ok, acá nuestro camarada va al baño, así que estará abierto su... Si alguien quiere venir y tomar su lugar, aquí está, bienvenidos. Por favor, siéntense aquí. Ok. Congreso de Nuevo León acabará con su paro al terminar los días de Puente de Marzo. Que para los que no saben, celebramos el natalicio de Benito Juárez este lunes y pues hay un puente. Un puente significa holiday en inglés. Sí, un fin de semana. Ajá, significa un fin de semana largo, un long weekend, que dicen en inglés. El paro de labores de los diputados de Nuevo León. Por cierto, hablando de traducciones, esto te va a parecer un poco simpático, tal vez. Y para matar un poquito de tiempo en lo que antes de entrar al tema. Pero, ¿no te llama la atención que al traducir la palabra bubble de inglés a español se dice pompa? Y que a las nalgas le decimos pompas. That's funny, ¿no? Sí, es lo que dije. Pero pompa en español significa burbuja. Por eso estoy diciendo, se traduce en burbuja y le decimos a las nalgas burbujas. Sí, ajá, o sea, nosotros nos saltamos el bubble butt y nada más decimos bubbles. Estoy explicándole en contexto de que acá nuestra audiencia, que en México decimos pompa para decir nalga y que pompa significa bubble. Nada más se me ocurrió eso. Sí. Wow, okay. Wow. Es que estaba escribiendo una tarea para mi maestría. Y justamente que en la traducción menciona la palabra pompa varias veces. Y sabe que pompa de jabón. Ajá, digo, obviamente está hablando de burbujas, obviamente. Sí. Pero pues me empezó a cuadrar que le decimos burbujas a las nalgas en México. Yeah. Así de cajón. Nos saltamos un poquito de que la referencia de bubble butt y nada más decimos bubbles. Ok, el paro de labores, no leí nada. El paro de labores de los diputados de Nuevo León llegará a su fin luego del asueto, debido a que regresarán a sesionar el martes por la mañana. Mediante un escrito, Mauro Guerra, presidente del Congreso local, emitió la convocatoria de manera formal para que los legisladores se presenten en el Pleno el martes a las 11. De conformidad con la disposición contenida en el artículo 3 del Acuerdo Administrativo número 777 de esta 50-70-20, ¿qué es esto? 76 legislatura, creo. ¿Verdad? Esta presidencia resuelve la reanudación de los trabajos correspondientes al Pleno, así como de los órganos de trabajo legislativo. En virtud de lo anterior, se instruye a los órganos de soporte técnico y de apoyo brindar el auxilio respectivo para el desarrollo de las funciones de los órganos legislativos, así como para el desarrollo de la sesión ordinaria del Pleno para el próximo 21 de marzo. Cita el documento firmado por el presidente de la mesa directiva del Congreso local. En la agenda de actividades del Congreso se tiene programada para el martes a las 9:30 la sesión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, y para las 11 la sesión ordinaria en el Pleno, con la comparecencia de la directora del DIF Nuevo León. Ahí está. El miércoles, los diputados del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional determinaron realizar un paro de labores tras un amparo concedido por un juez de Tamaulipas al gobernador Samuel García ante las modificaciones que pretendían hacer a la Constitución local. Hago aquí un paréntesis. Dicen que es un juez de Tamaulipas, o sea, dicen que es un juez de otro estado. Pero, y esto aquí lo cito porque lo vi en una discusión que estaban teniendo, inclusive en redes sociales, la propia bancada, la cuenta de la bancada del Movimiento Ciudadano contra la cuenta de la bancada del PAN.
La cuenta de la bancada de Movimiento Ciudadano decía que el juez tenía atribuciones federales. Entonces, básicamente lo están... O sea, la forma en la que está manejando el partido, el PRI, el PAN, el PRIAN, es que es un juez de otro estado, o sea que no, como diciendo, no tiene nada que ver, pero en realidad pues, sus facultades federales pues sí tiene mucho que ver. En respuesta al jueves, Eduardo Gaona, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, dijo que los legisladores del PRI y del PAN se querían ir de vacaciones, of course, más allá de hacer un paro de labores, ¿no? Si los del PRIAN se quieren ir de vacaciones, que lo digan. Esto no es un juego, se puede configurar un delito de coalición. Esto se marca en el artículo bla 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 bla. También que no anden mamando. Ajá, sí. Mucho mame. Por su parte, Sandra Pámanes, vicecoordinadora del Grupo Legislativo Naranja, advirtió que al suspender actividades en el Congreso, las mayorías pueden caer en un delito y hacerse de responsabilidades administrativas. Esto debido a que cerraron uno de los poderes de Nuevo León. Incluso esta semana, cámaras empresariales y organismos no gubernamentales lamentaron la protesta y convocaron al diálogo entre el Congreso local y el gobierno del estado. Los legisladores afirmaban que el juez federal, Faustino Gutiérrez, no contaba con competencia para intervenir, lo que estás diciendo tú, en las decisiones del Estado, y pidieron la intervención de la ministra Norma Lucía Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, para que investigue las acciones del funcionario. Como siempre, los legisladores haciendo lo que se les pega la gana, postura que cambió al siguiente día del paro de labores, cuando diputados del PRI y el PAN aseguraron que el trabajo legislativo continuaría con sesiones de diversas comisiones. El trabajo en comisiones sigue, ese trabajo en reuniones continúa, y ni qué decir de la estrategia jurídica para afrontar esta crisis política, dijo el diputado Susa Rey. Lo dice That boy. That boy. Luis Susa Rey es un chiste. Sí, ahí quedó. La verdad, es sumamente lamentable el estado de los legisladores estatales, particularmente estatales. Usualmente en México los congresos locales son absolutamente terribles, muy muy malos, y en particular desafortunadamente, a pesar de la importancia que tiene el estado de Nuevo León en sentido pues, cuando menos económico, sorprende que sea tan ineficiente y tan, pues sí, tan completamente egoísta. ¿No te recuerda un poco al Brumario? Sí. ¿Qué parte específicamente? Pues cuando estaban hablando de los legisladores y de cómo básicamente hacían esto, pura puñeta. Ya. Todo el tiempo. Y nada más dándole vueltas, de que spinning the wheels, como dicen en inglés, y no logrando ningún resultado, nada más viendo a ver qué pasa, viendo a ver cuándo se enoja la gente lo suficiente para hacer algo al respecto. Que hablando de hacer algo al respecto, les comparto algo que pueden hacer. Un momentito nada más para buscar. Ir a quemar las puertas de Palacio. Sí, definitivamente una de las cosas que pueden hacer es acción directa. No usaré otras palabras más, palabras menos, pero pueden hacer acción directa. Busquen qué es acción directa ustedes en Google y decidan por sí mismos. Pero lo que pueden hacer, algo un poquito más liberal burgués, es que pueden ir a una marcha. Déjenme copiar imagen. ¿Cómo bajo esta imagen? Bajar imagen. Abro acá. Maromas tengo que dar para hacer esto. Pum. Ok. ¿Qué pueden hacer? Si están en Monterrey, este domingo 26 de marzo a las 5 de la tarde en la explanada de los Héroes hay una marcha apartidista, familiar y por la salud de todas las personas. No es mi culpa, eso es lo que dice. Yo me apego al guión. ¿Qué pedimos? Respirar aire limpio, que no nos enferme. Que este tema sea prioritario en la agenda del gobernador de Nuevo León. Acciones concretas y no... Esto lo puse, ¿verdad? En el stream. No. Qué estúpido. Ahí va. Ok, disculpen. Otra vez del principio. Marcha Queremos Aire Limpio. Por nuestra salud. Domingo 26 de marzo, 5 p.m. en Explanada de los Héroes. Bueno, esto ya se lo leí. Que queremos acciones concretas y no excusas de todos los implicados. Información clara. ¿Cuándo lo queremos? ¿Cómo lo queremos? Ok. Información clara y transparente también sobre la calidad del aire. Participación ciudadana masiva para generar presión y soluciones. Bueno, chicos, ustedes, los que han leído Capital Realism, realismo capitalista, hay una sección excelente donde Fisher se pregunta si organizaran una marcha y todos asistieran, ¿y luego qué? Y sí, piensen muy bien eso. Pueden ir a esta marcha, vayan a esta marcha, organícense. Vayan a esta marcha a organizarse.
vayan, conozcan gente en la calle, busquen gente que tengan simpatías con ustedes y con quien ustedes tengan simpatías y construyan redes de poder alternativo, que llaman, ¿cómo le dicen en inglés? Parallel power, creo que le dicen, o poder paralelo, creo, que es básicamente buscar soluciones fuera del electoralismo burgués, fuera de las instituciones burguesas, porque a fin de cuentas, o sea, mientras que Lenin tiene razón cuando dice que el burgués te va a vender la cuerda con la cual vas a colgarlo del cuello, pues no van a hacer todo por ti. Bueno, quién sabe. Porque ese es su punto, ¿no? Que básicamente ellos solitos se van a preparar mientras que les des dinero al respecto. Pero bueno, el Congreso no va a solucionar estos problemas. El Congreso está amañado. El gobierno no va a solucionar esos problemas. El gobierno está amañado también. Y no importa quién esté en el poder, Morena, o el PAN, o el PRI, o Movimiento Ciudadano, todos son, antes que nada, representantes de la burguesía. ¿Y qué van a hacer? Van a defender los intereses de la burguesía. Van a haber burgueses más liberales. Van a haber burgueses más humanistas. Pero lo único que van a hacer ellos es que te van a hacer sentir bien, mientras que, bueno, como dice Paco, no, ¿cómo se llama Taibo? Paco Ignacio Taibo. Sí, Paco Ignacio Taibo II, ajá. Dice que agarras la boleta, ¿verdad? La doblas varias veces ¿sí? Y doblada la metes. Ajá. Eso es lo que es. Eso es lo que van a hacer. Ajá. Así que no confíen, ¿verdad? En solamente obedecer ese tipo de cosas, pero definitivamente vayan y participen con la intención de lograr algo más, de lograr algo distinto, ¿no? Algo distinto a lo de siempre, para que los llamados a la acción no sea ir a estas marchas apartidistas, sino más bien ir a luchar. Bueno, estamos de vuelta y aquí te lo de la marcha. Bien. Alguito muy bien. Sí. Ya estamos llegando a las 2 horas del stream, así que ¿quieres bueno, mira, quedamos pendiente un tema nada más. Nosotros los podemos dejar para después. Sí. Pero vamos a traernos estos temas de volada. Perfecto. Ahí va. 1 y 2, ¿no? Ok, tema 1. Tema 2, ok. Tema 1, tenemos situación en Ucrania. La Corte Internacional, voy a leer en inglés. ICC judges issue arrest warrants. ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alexeyevna Lvova-Belova. Situation in Ukraine. Blah, blah, blah. Okay, today, 17th of March 2023, o sea, ayer, Pre-Trial Chamber 2 of the International Criminal Court, ICC, or the court, issued warrants of arrest for 2 individuals in the context of the situation in Ukraine, Vladimir Putin y Alexeyevna. Vladimir Putin, ok, no me vale verga cuando nació. Ok, the crimes were allegedly committed in Ukrainian occupied territory at least from the 24th of February 2022. There are reasonable grounds to believe that Mr. Putin bears individual criminal responsibility for the aforementioned crimes, for having committed the acts directly, jointly with others, and/or through others, and for his failure to exercise control properly over civilian and military subordinates who committed the acts, or allowed their commission, and who were under his effective authority and control, pursuant to superior responsibility of their own statute. Ahora, bueno, ok. En resumen, básicamente estas personas las están mandando a arrestar. No vamos a leer todo porque yo aquí la duda que tengo, y vamos a hacer un whataboutism. Sí. Hay que hacer el whataboutism más fuerte del mundo. Todos sabemos que hay evidencia de las masacres en Vietnam. ¿Por qué la Corte Internacional del Hague no emitió un arrest warrant para el presidente de los Estados Unidos cuando se salió a la luz todo eso? O sea, ¿cómo es que no hay una orden de aprehensión contra Obama por los crímenes? No, Obama, Bush, no sé quién fue, el de Abu Ghraib. O sea, aquí regresando a Seymour Hersh, ¿no? Sí. Pero, sí, o sea, básicamente, esto es nada más, esto es pura politiquería. Esto no va a tener ninguna resolución. La Corte Internacional de Crimen no va a arrestar a Putin. Y esto nada más es con la intención, como lo estamos diciendo hace rato, de hacer un cambio de régimen. ¿Qué estás buscando? Bush. Ah, es Abu Bush. Ghraib. Ok, el de Abu Ghraib. Sí, o sea, esto es nada más, de nuevo, politiquería. O sea, qué bien que le emitieron una orden de aprehensión. Pero bueno, Rusia ya dijo que ellos no reconocen la autoridad de la Hague. Y pues, yo no creo que alguien que esté cerca de este güey vaya a permitir que lo vayan a arrestar. O sea, no sé tú qué opinas. No, absolutamente. O sea, nadie se le va a poner al tiro a Vladimir Putin para arrestarlo. Y estoy 100% coincido completamente contigo. Además,
todo esto se realiza dentro del marco de la investigación del Nord Stream. Entonces, me parece también incluso, o sea, los tiempos me parecen sumamente sospechosos. Y esto no está volviendo a resolver nada. Dice Anonymous, I don't know Spanish, but I know what you're saying. Even assuming Putin is such a criminal, this is absurdly hypocritical coming from the USA. So Yeah. true, I was thinking the same thing. Yeah, definitely. Like, I mean, it's just that. I mean, we don't have any doubts that he's such a criminal. Yeah. Like, we are not defending Putin at all. We're just trying to put into context what's going on. And what's going on is that nothing is going on. That's the thing. Yeah, and I don't think that it will proceed to something Yeah. tangible. I don't think we're gonna see any tangible. Nobody anything in tangible. his government will try to arrest him. But they don't even recognize the authorities that they're sending out the arrest warrant. So that won't even happen. And also, what I was saying, Anonymous, is that everything like this warrant is produced in the time frame where the investigation for the Seymour Hersh investigation about the Nord Stream pipeline. So that is definitely quite sus. Very sussy. Okay, so we don't think that anything's gonna come out of this specifically, but we do have something else, something much more interesting, which is an arrest warrant. Yeah. Thanks for explaining this, Anonymous. You're welcome. Yeah. I didn't explain anything, but you're welcome. Anyway. So this one's better, I think. This is gonna be saucier, maybe. So Trump says, I think this is a video also, so we'll check. Oh, I love Trump videos. Oh, there's a lot of. What is this? Timestamps? No, this is the read only mode or whatever. Okay. Okay, I'm just gonna unread mode. Okay, there we go. Okay, so he was trying to render all of this. Okay. Context. Let's play the video. Let's play the video. Let's listen to Hey, Trump. Caitlin, to you first in Washington, what more do we know about this possible arrest that the former president is announcing on his social media post? Well, Fred, when and what is going to be charged if it is charged, we don't have the answer to that yet, and neither does Donald Trump. At this point in time, his team, through a spokesman, has made very clear that there has been no notification made to him or his lawyers that he is going to be indicted or when that indictment is going to happen. However, Trump is very aware of the politics of this and the bluster and the bully pulpit that he has. And so he is agitating for his team to try and get his base riled up. He did say in that post about protests, asking his supporters to protest in some way. He also is sending a message to the New York District Attorney Alvin Bragg. And if we step back for a second, Fred, the reason that there is this expectation of Donald Trump that he will be indicted in New York by the DA is that the long investigation into the Trump Organization and payments made to Stormy Daniels for hushing her about an alleged affair she says that she had with the former president. Those investigation, that is nearing the end. We know that because there was an invitation to Trump himself to come into the grand jury and testify. He declined to do that. We do understand through our reporting this morning that another witness is expected to testify before the grand jury on Monday, so it does not appear they've returned an indictment at this point that would cause Trump to come in and turn himself over that quickly. However, it does appear we are in the end stage of this, and the grand jury will be reviewing the evidence and at some point, very likely, voting on whether the former president of the United States should be indicted. Kristen, So, para un resumen para nuestra audiencia hispanohablante, que probablemente todos hablan inglés, ¿verdad? Pero son muy basados, pero bueno. Básicamente, Donald Trump posteó en su red social Truth Social, creo que se llama, que hizo dos posts. No sé si están aquí en la nota, no están. Pero bueno, en resumen, pues ya saben, puso un rant de que echándole la culpa a los izquierdistas y a Antifa y que no sé qué, que se habían infiltrado al gobierno y que iban a hacer issue a warrant for his arrest. O sea, que le iban a mandar a arrestar, básicamente. Hasta el momento lo que sabemos es que es posible
que el martes lo arresten. Es posible, es posible. Él mismo dice que cree que el martes lo van a arrestar. Aquí tengo ya la... ¿Tienes el post? Ah, Sí, bueno, aquí está. adelante, por favor. Nos lo va a leer aquí nuestro camarada Andrés. Bueno, es cambiar la pantalla porque pues no podemos ver la nota. Sí. Our nation is now third world and dying. The American dream is dead. The radical left anarchists have stolen our presidential election and with it the heart of our country. Our country. our country. American patriots are being arrested and held in captivity like animals, while criminals and leftist thugs are allowed to roam the streets, killing and burning with no retribution. Millions are flooding through our open borders, many from prisons and mental institutions. Crime, inflation are destroying our very way of life. Page 2. Page 2. Now illegal leaks from a corrupt and highly political Manhattan District Attorney's Office, which has allowed new records to be set in violent crime and whose leader is funded by George Soros, indicate that, with no crime being able to be proven, and based on an old and fully debunked by numerous and other prosecutors, Fairy Tale, the far and away leading Republican candidate and former President of the United States of America, will be arrested on Tuesday of the next week. Protest. Take our nation back. This is very reminiscent of the opening of Super Mario Sunshine. Yeah, que se escucha su voiceover como si fuera el voiceover de Super Mario Sunshine. I mean, does Donald Trump has a credit? Okay. This is, I guess, breaking news. I don't think we have like anything. No tenemos nada concreto sobre el arresto. No. Breaking Bad. Not yet. Ahora que estamos escuchando Lo-Fi mexicano. 1 hora de Lo-Fi mexicano. And indeed, our very way of life. Unas cumbias rebajadas. Se antojan. Bueno, so yeah, we didn't have a lot to say on this arrest because I mean, Trump is, I guess he's trying to get ahead of the news before anything happens. Yeah. Certainly, we'll see more on Tuesday. And whatever happens, I guess we'll report it. Yeah, sure. If it's relevant. If it's not, then we'll probably still report it. Make a follow up. Yeah. Yeah, we'll make a follow up. Yeah. That's 2 hours and 10 minutes of stream so far. I guess that's enough. Yeah, it is. It definitely is. Yeah. We want to thank you for tuning in this Saturday, Saturday 18th of March, 2023. It's 3 p.m. in Monterrey, Mexico, and the weather is it's awful. It's foggy. What? Yeah, it's David Lynch. Yeah, shout out to David Lynch for doing his little his weather reports in Los Angeles. Ah, perro, eres David Lynch. Yeah, the weather is foggy here, but it's nice. It's you can wear a jacket, maybe a t-shirt if you want. You don't have to wear a t-shirt. Ernesto always wears jackets, even if it's like 40 degrees outside. He's a fucking insane person. Yeah. Yeah. No comment. It's true. It's true. ¿Estás bien? Sí. I mean, yeah, ¿estás bien? Yeah. ¿Estás bien? So anyway, thanks for tuning in. This was Marxicans, episode 1. And, here's to many, 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 many more episodes of Marxicans. Yeah, definitely. We'll upload this episode on our YouTube account. We already have one, the previous episode there. So if you want to watch it, if it's better for you in YouTube, you can do that on the way. So just... Yeah, the channel is Marxicans TV. Yeah. Here's episode 1. That's episode 1. Our identity, logo, whatever is in progress. So yeah, we'll have some branding soon. Yeah, we'll have some branding. It's being done pro eventually. bono, so no hurry there. Yeah. But
Se vienen cositas, basically. Sí, se vienen cositas muy buenas. Yeah, we already have our Twitter handles, our Instagram. Se vienen cositas por medio. We haven't opened Facebook. I don't know. I don't like Facebook. Patreon. Do we have a Patreon? We don't have Patreon. We don't have a Patreon yet, but this Twitch account should be hitting affiliate like today. So you don't have to subscribe to a Patreon. You can just subscribe here. Yeah. And that's eventually. I mean, we'll do a Patreon, right? Yeah. People maybe might want to support us there. Yeah. And we'll put your name like around the border or something. Or we'll send you like a Mexican like border? a mug. Yeah, we'll send you a mug. What border do you mean? Yeah. Anyway, thanks for tuning in. Yeah. And well, this was Marxicans.